9:43 de la mañana. Nosotros seguimos en las medidas de las posibilidades revisando, ¿no?, el impacto que tuviera este doble terremoto en la región central del país, a saber, Carabobo, Aragua y la costa oriental de Falcón, que han sido quizás las regiones a los que nos hemos abocado en los últimos 15 días. Y hoy queremos poner especial énfasis en la costa del estado Aragua. Hemos visto reportes sobre, por ejemplo, la situación en Choroní, en donde al menos 20 viviendas resultaron afectadas. Así que la intención es conectar con esa parte de nuestro queridísimo estado de Aragua a esta hora, y por eso enlazamos con Carmen Rodríguez. Ella es directora de la Fundación Martinica, instructora de yoga y bueno, además quien lidera todo un movimiento, ¿no?, para la recuperación de la población de Choroní. Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Grafe. Bienvenida a Circuito de Éxitos Valencia. ¿Cómo andas? Hola Ricardo, bueno, buenos días. Bueno, bastante movida, pero sin embargo agradecida por este nuevo día de vida. A ver, Carmen, si pudiéramos o si pidiera que hiciéramos una especie de balance, ¿no?, de cómo ha impactado este doble terremoto a las costas del estado de Aragua, ¿qué podríamos decir? Bueno, mira, como todo el país lo impactó muchísimo. Ajá, pero es posible de repente estimarlo en números de viviendas, cómo se Mira, vivió, qué fue lo que ocurrió. mira Ricardo, A ver, nosotros estamos llevando un censo hasta ahora. ajá, Nosotros hemos registrado, comenzamos con 20 familias, hasta el momento comenzamos con 14 familias, hasta el momento llevamos 20, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea la totalidad. Seguimos recibiendo información y pues seguimos trabajando en base a toda la información que nos va llegando, lo que nosotros vayamos viendo en el pueblo. ujú. Ahora, y estas, cuando hablas de al menos 20 familias afectadas, bueno, son personas que están afectadas, pero siguen en sus hogares o han tenido que ser evacuadas. ¿En qué estatus estarían estas 20 familias? Bueno, te cuento, tenemos información de tres casas que tuvieron que salir, tres familias que tuvieron que salir de sus casas porque las perdieron completamente. Ahí no se puede reparar nada, sino que hay que iniciar desde cero. Y el resto de las familias están recuerda que en Choroní todos somos familia, entonces Mm. unas están en las casas de familiares, sin embargo se han visto afectadas con pozos sépticos desbordados, paredes agrietadas, caídas y un sinfín de cosas. Por supuesto. Y en cuanto a la vialidad, entiendo que hay acceso, ¿no?, a las costas del estado de Aragua, Carmen. Sí, sí hay acceso, sí, eso es real. Hay Claro. acceso. También es importante que se sepa que afortunadamente no hay heridos, no hubo muertos, pero eso no quiere decir que no les estemos pasando más, ¿ok? Sin Claro. embargo, es importante que se sepa eso, que no hay muertos, que no hay heridos. Ujú. Y precisamente, bueno, sé que evidentemente tanto el país como las autoridades en este momento están abocados a atender, digamos, esos sitios neurálgicos, ¿no?, de la crisis, Carmen, pero existe expectativa, asumo yo, ¿no?, en la población de Choroní y otras del estado de Aragua, que, bueno, dependen además del turismo ante la llegada del mes de agosto, ¿no? ¿Cuál es el sentir quizás de quienes viven en esa zona del estado de Aragua? Bueno, obviamente estamos todos muy preocupados, sin embargo, seguimos trabajando, seguimos todos intentando salir adelante a lo que a la disponibilidad de cada quien o la posibilidad de cada quien más bien. Correcto. Y a ver, evidentemente sin ánimos de juicio, habrá quien probablemente no esté de humor para visitar alguna costa, pero quien sí lo quiera hacer, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, Carmen. Mira, hasta ahora no tengo información de algún impedimento. Ujú. Está hay acceso a la Playa Grande, que es la playa más visitada en Choroní. Hay acceso al pueblo, a Choroní, o sea, puedes ir desde cualquier punto hasta Maracay y de Maracay Mm. ir por la carretera sin ningún problema. Así es, Carmen, pero además, bueno, como esa característica propia de los venezolanos, hemos visto que han estado haciendo un trabajo, ¿no?, para la recuperación de esos espacios afectados. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, lo que te dije, sí, se está haciendo el trabajo y estamos trabajando de acuerdo a las posibilidades que tenemos, de acuerdo a las herramientas que tenemos a la Mm. mano, porque bueno, sabemos la situación del país, no solamente de Choroní, es del país completo. Exactamente, sí, pero ese trabajo ¿en qué consiste? A ver, entiendo que han hecho como una colecta, luego van y compran cemento. Detállame un poco más, si eres tan Sí, bueno, te, amable.
te cuento lo que está haciendo Fundación Martinica, porque también es importante rescatar que hay mucha gente haciendo cosas. Entonces, lo que está haciendo Fundación Martinica, que es nuestra fundación, es invitando primero a la gente que tenga materiales de construcción y pues los traiga a nuestro centro de acopio acá en Maracay. Y si tienen la disponibilidad de aportar a nuestra colecta, nosotros vamos y compramos los materiales, y de acuerdo al censo que tenemos, pues tenemos prontísimo ir a Choroní a hacer la primera entrega. Hasta el momento tenemos 61 sacos de cemento, tenemos pintura, hemos comprado cuñetes de pintura, galones de pintura, brocha, alambre. Tenemos pensado hoy también ir a comprar comida, porque nos han hecho varias solicitudes de bolsas de comida, entonces queremos hacer eso también. Por supuesto, qué bonito que en medio de toda esta situación. A ver, quien quiera colaborar con ese trabajo que vienen realizando allí en las costas de Aragua, Carmen, ¿cómo entran en contacto? Bueno, Ricardo, nos pueden seguir por @Fundación Martinica, y nosotros estamos posteando a diario, además actualizando a la gente, porque entendemos que el tema de la recaudación de dinero, hay mucha gente que quiere donar, incluso nos han dicho que quiere donar, pero tienen desconfianza, o sea, desconfían. Entonces la invitación es a que nos sigan, nuestras historias, y por allí nosotros todos los días estamos colocando las cuentas a las cuentas a las que ellos pudiesen aportar un granito de arena. Por supuesto, Carmen, gracias por regalarnos estos minutos la mañana del día de hoy. Bueno, gracias a ti, Ricardo, por también de alguna manera apoyarnos, porque esto nos da visibilidad y esto es lo que queremos. Así es, amigos. A Carmen Rodríguez, directora de la Fundación Martinica, parte de este equipo que está abordando la situación en las costas del estado Aragua, específicamente en Choroní, donde al menos 20 viviendas resultaron afectadas y que evidentemente tienen las necesidades, al igual que en otras zonas de nuestra nación. Son las 9:50 de la mañana. A esta hora, si me permite, vamos a hacer publicidad. Physical Training. Cambia tu mente y nosotros cambiamos tu cuerpo. Physical Training and Pickleball Club es más que un gimnasio, es un club donde se construye bienestar y se comparten experiencias. El día comienza entrenando al aire libre, rodeado de personas alineadas en un mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, celebrar la vida. Luego pasan a las canchas de pickleball y cierran compartiendo buenos momentos, un aperitivo, una bebida allí en Coto e Crudo. Y es que Physical Training da para todo, da para entrenar, disfrutar, reunirse y hasta trabajar mientras pasas un rato increíble. Visítalos en la avenida Salvador Feo La Cruz, detrás del Hotel Esperia en Naguanagua. @Physical Piso Training. También puedes llamarles al 0414-948-3080. Physical Training. Si buscas un lugar donde puedas comprar con los mejores precios y mayor variedad, Catania Automercado, donde ahorras de verdad. Catania es tu opción confiable para hacer rendir tu dinero. Sabemos lo importante que es cuidar de tu familia y tu bolsillo, y qué mejor que disfrutar de tus compras sabiendo que estás ahorrando sin sacrificar calidad. En Catania Automercado lo hacemos posible con productos frescos y la calidad que mereces, además de precios increíbles en todas nuestras sucursales. Visítanos en Puerto Cabello, Patutrigal, Guacara, Plaza de Toros y en nuestra nueva sede en La Isabelica. @Catania Automercado, donde ahorras de verdad. Catania Automercado. Amigo empresario, amigo comerciante, imagine una nueva era de soluciones empresariales integrales, una era donde su empresa analice mejor, decida más rápido y produzca más. Esa era ya es una realidad con PG Consultores. Ellos integran para ustedes ERP administrativos como Profit Plus y Odoo, con herramientas de inteligencia empresarial y tecnologías de inteligencia artificial. En PG Consultores no solo implementan tecnología, te acompañan 24 horas los 7 días a la semana con un Customer Service exclusivo para ti. Así que ya lo sabes, llama a mis amigos de PG Consultores a través del 0414-145-8641 y en las redes sociales @PG Consultores BZLA. Y llegó Wingo, la aerolínea que conecta Venezuela con Colombia a superprecios. Ahora vuela directo con la nueva ruta de Valencia a Bogotá para que descubras más planes, más destinos y más razones para volar. Porque ahora hay más Colombia para ti. Compra ya en www.wingo.com. Wingo, no pares de volar.
Y le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Metro Salud. No hay nada más valioso que ver a tu familia sana, ni sensación más reconfortante que sentir paz cuando se trata de la salud de los que amas. Por eso en Metro Salud somos tu centro médico de atención primaria especializada. Llevamos más de 3 años cuidando la ciudad de Valencia con el respaldo de los mejores doctores y especialistas. Te ofrecemos soluciones completas en un solo lugar, más de 15 especialidades médicas, laboratorio, imagenología, ecografía. Además, aceptamos una amplia variedad de seguros médicos. Tu salud merece atención inmediata, así que visítanos en la urbanización. Éxitos 99.1. Más allá de las fronteras, siempre hay una frecuencia. 99.1. Continuamos en Contexto por Éxitos 99.1. 10-15 minutos de la mañana. Bueno, seguimos revisando información. Fíjense que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una institución respetada en nuestro país y que siempre está atento a distintos aspectos de nuestra dinámica diaria, evidentemente, evaluó, esta nueva realidad que vivimos los venezolanos tras el doble terremoto que impactara nuestro país. Ellos emitieron un comunicado en el que urgen a los países receptores de migrantes venezolanos y al propio Estado venezolano a adoptar medidas urgentes de protección ante el desastre socionatural provocado por los fuertes terremotos del 24 de junio. ¿Cuál es el diagnóstico quizás que se puede hacer desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación que les preocupa para que hayan emitido este comunicado? ¿Cómo los venezolanos debemos entender esta información y por qué deberían tomarse estas medidas que proponen los especialistas? Esa conversación la vamos a tener a esta hora con Carlos Rodríguez. Él es profesor, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP en la línea de migración y gentilmente atiende a nuestra llamada el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Grafe. Bienvenido a Circuito de Éxitos Valencia. ¿Cómo andas? Hola Ricardo, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, por aquí estamos bien, a pesar de las circunstancias que atraviesa el país actualmente. Por supuesto. Carlos, entiendo que hay dos grandes ejes, ¿no?, de este pronunciamiento. Lo primero, un llamado, de urgencia a los países receptores de migrantes venezolanos. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y por qué, la expectativa de que los países receptores de migrantes venezolanos, tomen medidas al respecto? Sí, en este caso, Ricardo, la razón, el motivo de estas consideraciones que hicimos es debido a la circunstancia, la catástrofe socionatural que ha vivido el país, que en este caso es un terremoto. Esto ha implicado un agravamiento de la crisis humanitaria e incluso de la crisis económica ya existente que teníamos, existente en el país. Y con el tema económico, por ejemplo, lo podemos ver a qué precio estaba el dólar, por ejemplo, el día del terremoto y a qué precio está el día de hoy. Ahí vemos que la crisis económica, la inflación sigue haciendo de la suya, la emergencia humanitaria se termina agravando con esta situación que estamos viendo. Si bien es cierto, varios países han mandado ayuda humanitaria para el país, es posible que pueda darse un agravamiento de las condiciones de vida en el territorio nacional y esto puede ser un factor que motive a varias personas a intentar salir del país. Exacto. No solamente a desplazarse internamente en Venezuela, que ya lo estamos viendo, sí. Interno de personas de La Guaira, pero también de otros estados, hacia otros estados del país, pero también puede hacer caso donde personas que van a tratar de salir, por ejemplo, personas que perdieron sus casas, perdieron sus familiares, pero a lo mejor les queda un amigo o les queda un familiar que vive en Colombia o cualquiera de estos países receptores de venezolanos, que le presenta esta oportunidad de irse y muy probablemente lo van a hacer. Claro, y en esa instancia quizás la sugerencia del centro es que flexibilizar medidas, permisologías, temas migratorios para que esas personas puedan regularizarse en nuevos países. ¿Pasa por algo de eso, Carlos? Sí, eso es
correcto. Recordemos que en los últimos años hemos visto una política de puertas, vamos a decirlo así, de puertas cerradas contra la población migrante por parte de países receptores. Cada día los requisitos para el ingreso de población venezolana han sido más rigurosos, no se han flexibilizado, sino que han sido rigurosos. Incluso las políticas de deportación se han incrementado en estos últimos años, ¿no? Entonces, frente a esas circunstancias, lo que pedimos a los estados es dos cosas: solidaridad y que cumplan con sus obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario. Venezuela está atravesando una situación bastante crítica, complicada, una catástrofe socionatural que va a tener un impacto nacional, no solamente en las personas que se vieron afectadas directamente, sino en todo. Y en estos tiempos, bueno, la recomendación a los estados, mire, flexibilicen las medidas, permitan mecanismos de regularización migratoria, permitan mecanismos que faciliten la reunificación familiar de venezolanos que están aquí, que bueno, puedan irse con sus familiares en el extranjero. O sea, facilitar, flexibilizar esas medidas. Y aquí quiero tocar un punto importante, que también hay algunos países que todavía no están preparados para recibir población venezolana, por lo menos en la actualidad. Y voy a citar el caso de Colombia, porque Colombia, primero por la relevancia, Colombia alberga más de 2 millones de venezolanos. Actualmente en Colombia no hay activos mecanismos de regularización migratoria para los venezolanos, porque bueno, el estatuto, que era el que estaba, ya perdió la vigencia, ya no está como vigente en la actualidad. Entonces es necesario. Ese era el que llamaban ETP o algo así, Carlos, que era, bueno, parecido como al TPS de Estados Unidos, pero el de Colombia, Exacto, en el caso colombiano. Y bueno, y qué bueno que me tocas el tema también de Estados Unidos, porque hay un elemento importante, que Ricardo, es que tienen que cesar las deportaciones en este contexto, ¿no? Claro. Recordemos, por ejemplo, en Haití, en el año 2010, que fue como lo más cercano que hemos tenido aquí en el continente. Para esa época, recuerdo que el gobierno de Estados Unidos le designó a Haití como un país que no era seguro debido al terremoto que había impactado, y se les concedió el TPS, ¿no? Tuvieron ese beneficio. Entonces creo que con la población venezolana también debería aplicar ese mecanismo, permitirles designarlos como un país elegido para aplicar el TPS en Estados Unidos. Bueno, porque es necesario. Claro. Y sobre todo, Carlos, porque viene a mi mente, obviamente habrá, como tú bien lo decías, adultos, ¿no? Que evidentemente al no encontrar, digamos, las condiciones de vida, pues probablemente haya este pico, ¿no? En la migración venezolana de las personas afectadas. Pero viene a mi mente, Carlos, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes que puedan haber perdido de repente a papá, a mamá, a sus representantes, y que evidentemente quedan en una especie de limbo, y que probablemente sus familiares directos, no sé, algún hermano que viva en otro país, alguna tía, alguien que se pueda hacer responsable, pues deba asumir la custodia, por así decirlo, la responsabilidad de esos muchachos. Y allí habría que ver cómo se flexibiliza y cómo se gestiona eso, considerando que, bueno, pero con toda seguridad no habrá papá, mamá que firme o un Estado que pueda responder a esas autorizaciones, ¿no? Allí hay algo que revisar. Sí, exacto. Ahí hay como dos elementos fundamentales. Uno desde el punto de vista del Estado venezolano, y otro desde el punto de vista de los países receptores o del país donde se encuentra el familiar de ese niño, ¿no? Por ejemplo, con el caso del Estado venezolano existe una figura que le llaman la tutoría, colocación familiar, algunas de estas figuras que permiten que, por ejemplo, sus hermanos puedan tener la representación, y con base a eso también trasladar a sus hermanos pequeños, a sus hermanitos, llevárselo al extranjero, ¿no? Entonces necesitas como una especie de permiso desde el punto de vista del Estado venezolano para salir de aquí, poderte llevar legalmente a ese niño, ¿no? Así seas el hermano, por lo menos, qué sé yo, una figura de colocación familiar, una figura de tutoría. Y en el caso de países receptores donde se encuentra el familiar que se va a llevar a su familiar que está en Venezuela, bueno, el país tiene que permitir o flexibilizar mecanismos de acceder a la reunificación familiar, qué sé yo, darle un permiso a ese menor de edad
por reunificación familiar con su hermano en España. Entonces, ahí es necesario tomar en cuenta un elemento y es el tema de los pasaportes vencidos para población venezolana, que es necesario que se retomen, que varios países también vayan retomando esa práctica de aceptar el pasaporte vencido de venezolanos. Eso es una práctica que ya se venía instaurando en un pasado, se hizo, pero actualmente ya pocos países han venido bajando, como han dejado de aplicar o no le han dado mucha importancia a esa práctica. Entonces es momento también de que eso se empiece a retomar, porque creo que en este contexto eso cobra relevancia. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Es muy difícil. Y ahí la importancia, Ricardo, para otra cosa que quería comentar es el tema de la importancia del restablecimiento de servicios consulares del Estado venezolano en los países donde hay. Claro, ya eso es más la solicitud a nuestro Estado, ¿correcto, Carlos? Exactamente, es una solicitud a nuestro Estado. ¿Por qué, Ricardo? Porque, bueno, ¿quién es digamos que ese apoyo que tiene el ciudadano, cualquier extranjero, cualquier migrante en el extranjero tiene, valga la redundancia, ¿no? Cualquier extranjero, lo primero que va a recurrir es a su país, a su estado, y cómo lo va a hacer a través del consulado, ¿no? Entonces, es importante el restablecimiento de relaciones consulares en este contexto. Y adicionalmente quiero mencionar también el tema del salvoconducto, ¿no? Para venezolanos que tienen el pasaporte vencido, entró en vigencia hace unos meses lo que fue el salvoconducto para quienes decidían retornar al país y tenían el pasaporte vencido. Ese documento tenía un costo de $70. Creo que en este contexto lo más apropiado es que se elimine el cobro de esos $70, por razones humanitarias, por razones obvias, Ricardo. Sí, sin duda. Y bueno, interesante, Carlos, este aporte, ¿no?, que hacen desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, porque bueno, son reflexiones, son temas, sabemos, incómodos, son temas que quizás no nos gusta hablar, pero que es necesario, evidentemente, conversar y llevarlo, ¿no?, a la opinión pública. Carlos, gracias por regalarnos estos minutos y gracias también, bueno, por el trabajo que realizan desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, porque bueno, son evidentemente consideraciones necesarias. Algo más para cerrar, Carlos, que debamos saber los venezolanos, que debamos entender los venezolanos en esta situación. Bueno, ahí quizás las últimas consideraciones que se me pasó por alto. Recordemos que en la actualidad existe un concepto que se llama refugiados por cambios climáticos o desastres naturales. Sí. Perfectamente pueden entrar los venezolanos que decidan salir en razón del terremoto que ocurrió en el país, ¿no? Y el impacto, la desmejora de su calidad de vida. Entonces, es muy importante que los países receptores comiencen a mirar esa figura. Exacto. Y comiencen a tomar en cuenta que muchos venezolanos pueden incluso requerir protección internacional debido a esa catástrofe socionatural que hemos tenido en el país y que, bueno, de alguna manera generó una alteración al orden público en Venezuela. Por supuesto, sin duda. Carlos, un gran abrazo para ti y todo el equipo. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Amigos, conversábamos con Carlos Rodríguez, profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, no es primera vez que conversábamos con él en nuestro programa ante estas interesantes medidas de protección que plantea, sugiere, exige el Centro de Derechos Humanos de la UCAP para los migrantes venezolanos, previsto en el escenario de un posible incremento en la migración venezolana a raíz de esta situación del doble terremoto que impactara nuestro país. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué llamado hacer a los países receptores de venezolanos? También, por supuesto, al Estado, ¿no?, que también tendría acciones que tomar en ese sentido. Son las 10:28 de la mañana, señor Tony. Y vamos a hacer publicidad. Voy a hablarles de la Universidad José Antonio Páez, con más de 24.000 egresados y 5.000 estudiantes activos. La Universidad José Antonio Páez es tu garantía de calidad académica. Imagina construir el futuro que siempre soñaste. Bueno, es el momento de dar ese primer paso hacia una carrera que te apasione. Las inscripciones todavía están abiertas para incorporarte en el próximo periodo académico. Visita el campus allí en San Diego o síguelos en las redes sociales @UJAP Piso Oficial. Universidad José Antonio Páez, la pasión del saber.
¿Y recuerdas la primera vez que tomaste el volante de tu propio carro? Esa sensación de libertad y de que no hay límites para ti y tu familia. En Jack Motors entendemos lo que significa dar ese gran paso. Por eso hemos trabajado hasta convertirnos en la marca de vehículos número 1 en toda Venezuela, respaldados por la confianza de miles de conductores. No dejes que te lo cuenten, disfruta gratis de esos test drive. Usted tiene la oportunidad de visitar las sedes, los concesionarios de Jack Motors y probar los vehículos, evaluar el rendimiento y comprobar la tecnología que le ofrecen para todos ustedes. Así que ya lo saben, no lo dude, visite los concesionarios de Jack Motors allí en la avenida Lisandro Alvarado, en la avenida Bolívar Norte de Valencia, en el Sambil. Jack Motors, seguridad e innovación en cada kilómetro. Amigo empresario, amigo comerciante, ¿cuánto le cuesta a su empresa una hora sin energía? En Ingeniería Siempre Verde transformamos el sol en rentabilidad y continuidad para tu negocio. Instalan sistemas de alta eficiencia con tecnología de punta, desde paneles solares de 400 para espacios reducidos hasta los de máxima potencia de 670 para los proyectos industriales más exigentes. Logra tu independencia energética total, incluso en zonas rurales o alejadas de la red eléctrica nacional. Ingeniería Siempre Verde, contáctelos por el 0424-459-0385, repito, 0424-459-0385 o sígalos en las redes sociales @siempreverde-ing. Está cansado de dar vueltas por toda Valencia. En Inca tiene todo en un solo lugar. Imagina un campus de 8 hectáreas con maternal, primaria, bachillerato y academias de inglés, música y deportes, incluyendo el programa Héroes de Educación Especial y el de Educación Académica para Atletas Élite. Simplifique su vida y potencie el talento de sus hijos. Ya se viene el año escolar 2026-2027 y las inscripciones están abiertas. Visítelos o sígalos en las redes sociales @IncaValencia. Inca, un mundo de líderes. En Grupo Don Tito producen salsas de calidad para toda Venezuela. La mayonesa Willows y la salsa de maíz Willows se preparan con huevos producidos en la propia granja, directamente del campo a la mesa del venezolano, con altos estándares de calidad, inocuidad y por supuesto un sabor insuperable. Tanto la mayonesa Willows como la salsa de maíz son productos premium libres de gluten. También tienen aderezo a base de mayonesa perfecto para cualquier preparación. Disfruta de mayonesa Willows porque Willows combina con todo. Ya regresamos.